La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, una vez más en ese salmo hermoso, extenso, que habla de ella precisamente. Danos palabras, Señor, danos enseñanza, danos testimonios, danos juicios, danos valores, Señor, y principios para vivir por medio de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerde que estamos en el mes de la Biblia y conviene que, pues, que celebremos eso, que lo recordemos y que hagamos patente en nuestra propia vida que debemos estar asidos de su palabra y leyéndola todo el tiempo. Si usted no ha leído toda la Biblia, en un año entero, toda la Biblia, puede leer 4 capítulos diarios y la lee toda. Por supuesto, hay capítulos muy extensos y otros más breves. Bueno, por eso hay de hecho planes para leer la Biblia. Hay Biblias que tienen así un plan para ir leyendo ciertos pasajes y al cabo de un año haberla leída toda. Sería bueno hacer eso. Si usted no lo ha hecho, comience ahora y el próximo año, el día de ayer, habrá terminado. El próximo año, un día antes de este día, habrá terminado toda la Biblia si se somete a algún plan de lectura de un año. De hecho, hay una Biblia que se llama La Biblia en un año, así se llama, y te hace leer un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento, un salmo y un proverbio. Y así todos los días, un pasaje del Antiguo, un pasaje del Nuevo, un salmo y un proverbio. Y de eso, o un pasaje, una parte de un salmo y un proverbio. Y al final de un año lo habrás leído toda. Así es que sometámonos a algún plan determinado para leerla. Yo digo que un cristiano de más de 5 años debía haberla leído por lo menos una vez, tal vez 2, tal vez 3, ojalá que 5. Un viejo como nosotros, algunos de nosotros que tenemos muchos años en Cristo, debemos haberla leído muchas veces, decenas de veces, en planes como este que acabo de decir, o si no en un plan de un año, en un plan de 6 meses si es necesario, porque no hay cosa mejor que estar asidos de la palabra del Señor. Y ya hemos dicho que estamos en la serie, no lo dije ahora mismo, pero estamos en la serie basándonos en el Salmo 19, en la serie que se llama La bienaventuranza de vivir en la palabra. Se llama la serie que estamos estudiando ahora, basados todos en el Salmo 119, que, por cierto, lo vuelvo a decir, es un acróstico que en cada 8 versículos, esos 8 versos utilizan la misma letra del alfabeto hebreo, la A, la B, la C. El alfabeto hebreo son diferentes las letras, pero usa las letras del alfabeto hebreo para hacernos un acróstico de 22 partes. Hemos hecho ustedes y yo ya 14 partes, ahora estamos en la 15ª parte de este salmo que nos habla de las excelencias de la ley de Dios. Después de las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun. Ahora nos encontramos con la letra Samek, que nos habla en todos estos 8 versículos en los que usa esta letra, nos habla de la palabra de Dios como una barrera que nos ayuda a mantenernos lejos de la contaminación moral. Señor Santo, háblanos, por favor, que tu palabra sea lo que necesitamos hoy. En particular, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Una vez más oramos y damos gracias a Dios por su preciosa palabra. Muy bien, sigamos con el acróstico. He aquí la 15ª letra del alfabeto hebreo, Samek. Y la enseñanza es: la palabra es protección moral. De esto habla esta sección, porque el salmista, el escritor sagrado, el que escribió este salmo, tenía un gran conocimiento de la palabra. Es un poeta, utiliza metáforas hermosas. Y además de metáforas hermosas, utiliza, como está hablando de la palabra de Dios, y para pensar en la palabra de Dios piensas en letras, las palabras están compuestas por letras, pues él se le ocurrió hacer este salmo tan extenso que era cantado. Imagínense, era un canto larguísimo. Era cantado en un principio, en aquella época se cantaba, y resulta que él decidió hacerlo así, con este acróstico, usando las letras del alfabeto, para decirnos con cada letra del alfabeto las virtudes de la palabra. Y cada sección tiene una especie de unidad, y en esta ocasión
la unidad o el tema de esta sección es la palabra es protección moral. La palabra es como, voy a decirlo yo aquí, es como el arca de Noé. Antes de leer los versículos, déjeme decirle de cómo vamos a estudiar esto. La palabra es como el arca de Noé. Sí, nos mantiene a salvo de la inundación, es decir, de la corrupción, de los contravalores que destruyen la sociedad. Leer esta palabra es como meternos al arca de Noé y estar protegidos de la corrupción, de la inundación de corrupción, de ideologías y de perversidad que hay en este mundo en que vivimos. Además, esta corrupción, esta inundación destruye las familias y destruye al ser humano en particular. Pero si usted y yo estamos asidos de la palabra del Señor, es decir, la oímos, leemos, estudiamos, meditamos, memorizamos y aplicamos en nuestra vida, entonces estamos metidos en el arca de Dios y de esa manera estamos protegidos. Vayamos pues a las enseñanzas y la primera enseñanza nos dice así a partir del versículo 113 del Salmo 119, nos dice que la palabra nos fortalece para renunciar a la contaminación moral. El primer versículo habla de una renuncia a la contaminación moral. Mire cómo dice el versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley, mas amo tu ley. Aquí el salmista está tomando partido, está haciendo una declaración importantísima en donde él se manifiesta en contra de la hipocresía, en contra de esa forma malsana de vivir y en contraparte ama la ley de Dios, ama la palabra verdadera de Dios. Paráfrasis, la forma de explicar yo este versículo es esta. Detesto a los seres humanos que dicen una cosa y hacen otra. En cambio, amo tus estatutos. ¿Ha oído usted esa frase? Y no se trata aquí de denigrar al ser humano en el sentido de los amigos o familiares que conocemos, pero ya ve cómo dicen, mientras más conozco a los seres humanos, más, ya decimos así, ¿verdad? Y no voy a ponerme en los pies del salmista que está diciendo aquí de los hipócritas, pero oiga, sí, yo tal vez debemos entender que aquí aborrezco a los hombres hipócritas, tal vez la traducción más correcta, si le estudiamos desde el punto de vista poético, tal vez lo que aborrece es la hipocresía. Aborrezco la hipocresía, pero amo tu ley. Aborrezco la hipocresía. Y bueno, cuando aborremos la hipocresía, pues de pasada aborrecemos al hipócrita porque anda embarrado de ella, pero aquí es el asunto. Detesto la hipocresía. Detesto que alguien diga una cosa y haga otra. En cambio, amo tus estatutos. Ahora, escoger, tomar partido es una primera cosa que nos ayuda a estar dentro del arca de Noé y que nos ayuda a estar protegidos del mundo inmoral en que vivimos. Por eso decimos en este primer versículo que la palabra de Dios nos fortalece para renunciar a la contaminación moral. En segundo lugar, la palabra nos dirige en nuestro escape de la maldad. Como estamos en contra de la maldad, en contra de la hipocresía y queremos huir de la maldad, pues la palabra de Dios nos dirige en ese escape. Mire cómo dice el versículo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. O sea, nos anda persiguiendo la maldad, la hipocresía, la insensatez, la trampa, pues nos escondemos en Dios. Aquí se trata de Dios mismo. Y luego dice el salmista, en tu palabra he esperado. Por eso digo que la palabra de Dios nos ayuda a escapar, nos ayuda a escondernos, nos ayuda a no dejarnos contaminar por la maldad de este mundo. Y bueno, por supuesto que no somos perfectos, ustedes y yo no somos perfectos, ustedes y yo también cometemos pecados, por eso la palabra dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sin embargo, por supuesto que aborrecemos la maldad, aborrecemos la hipocresía, aborrecemos la mentira, aunque de repente caemos también en pecado, pero seguimos aborreciendo la maldad y por eso nos levantamos y experimentamos la gracia salvadora, perdonadora, restauradora del Señor. Yo traduciría este versículo así, esta es la paráfrasis. Tú me proteges y me defiendes de todo mal. Yo confío en seguir tu palabra para que me vaya bien en todo. Entonces, la segunda cosa que hace la palabra para cuidarnos de la maldad es que nos dirige en nuestro escape, nos dirige en nuestro escape de las cosas malas. Por eso hemos llamado a esta enseñanza principal de la siguiente manera. La palabra es protección moral. Y hemos dicho dos cosas ya, porque nos fortalece para renunciar a la contaminación moral y porque nos dirige en nuestro escape de la maldad. En tercer lugar, nos da valor para definirnos. Nos da valor para definirnos. Dice el versículo 115. Mire cómo dice esta expresión hermosa. Dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios.
Y no creo que el salmista nos diga que usted y yo no la pasemos, dice que vayamos por la calle y le digamos a la gente, apártate de mí, maligno. No, no, eso sería ser fanáticos y además ser personas, pues, un poco odiosas porque caemos mal a la gente cuando andamos mandando a todos al infierno. No es la idea. Aquí es poesía, recuerde, esto es un poema, es una canción, es un poema, y el salmista está diciéndolo en términos de que he dicho al mal, vete de mí, no quiero, he tomado partido, me he definido quién soy. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Sabe a qué se parece? A cuando Josué estaba ya viejo. En el libro de Josué aparece eso, Josué 24, estaba ya viejo y tenía deseos de exhortar a su pueblo, que lo había seguido en la conquista de la tierra prometida, a mantenerse fieles a Dios. Y les dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de donde salimos, de Egipto, nuestros padres salieron de Egipto, o a los dioses de esta tierra donde habitamos ahora. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la misma cosa aquí. La palabra nos da valor para definirnos. Nos da valor para poder decir, y si un momento dado sí tenemos que decirle a alguien, pues sí, digámosle, apártate de mí. Jesús le dijo eso a Pedro, ¿no es cierto? Apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, no vayas a la muerte. No, mira, te ayudamos, te defendemos. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor. Y aquí el salmista toma partido, se define. Paráfrasis. No cuenten conmigo, gente mala, no cuenten conmigo, porque yo he tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas más tristes de la vida cristiana es cuando el cristiano se mimetiza con el mundo, se mimetiza, se disfraza del mundo, se hace uno con el mundo, para no quedar mal, para no quedar en vergüenza o para no ser criticado en la universidad o en cualquier salón, no solo universidad, preparatorio, lo que sea, el joven cristiano, o en el trabajo, la gente anda haciendo maldad y el cristiano se une a todos, se une para no parecer santurrón. Qué lejos está eso de una actitud correcta de un cristiano. El salmista les dice, no cuenten conmigo, apartados de mí, malignos, no cuenten conmigo, gente mala, porque yo he tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios. El salmista dice, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Eso es hermoso, me encanta este salmo y esta parte del salmo. Nos da valor para definirnos, la palabra nos da valor para definirnos. Siguiente, nos motiva a una vida devocional intensa. Nos motiva a permanecer en Dios, a caminar con Él, a estar en comunión con Él. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Qué le parece? Nos motiva, susténtame Dios, conforme a tu palabra y viviré. Le está pidiendo a Dios, ánimo. Y ahora está hablando con Dios. Y luego dice, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Está hablando con Dios salmista, está en su vida devocional. Por eso llamado a este punto, nos motiva, la palabra nos motiva a una vida devocional intensa. Paráfrasis, manténme firme en lo que dice tu palabra y sé que tendré éxito. No permitas que fracase en esta meta, pues en tu palabra confío. Sí, también la palabra de Dios también nos motiva a una vida devocional intensa. Estemos en comunión con Dios, es Él. Es Él, es cuando leemos su palabra, estamos oyendo su voz que nos responde lo que le hemos preguntado, tal vez. La oración y la lectura de la Biblia son parte del diálogo que establecemos con Dios. En la oración le digo cosas, le pido cosas, lo alabo, le bendigo. En la lectura de la Biblia, Él me contesta, Él me habla, me edifica. Así es que sí, la palabra nos motiva a esa vida devocional intensa. Siguiente, ahora, versículo 117, la palabra nos da un punto de apoyo en el cual sostenernos. La palabra nos da un punto de apoyo en el cual sostenernos. Dice el versículo 117, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Nos da un punto de apoyo en el cual sostenernos. Dios, el autor de la palabra. Él es nuestro punto de apoyo. Él es la roca firme de los siglos. Él es la torre fuerte. Él es nuestro ayudador. Yo traduzco así con esta paráfrasis este pasaje. Manténme firme y sé que me irá muy bien. Me gozaré en tu palabra por siempre porque sé que sí funciona. Sé que tu palabra funciona. Dice, me regocijaré siempre en sus estatutos. El salmista está confiando, sabe que vivir los estatutos del Señor es gozarse, es tener éxito. Por eso, hermanos míos, dejemos que la palabra
nos dé un punto de apoyo en el cual sostenernos, por supuesto, el Señor, Dios Todopoderoso, su poder. Siguiente enseñanza, nos revela las consecuencias del mal. La palabra nos hace cultos, nos hace sabios, nos hace conocedores de la historia. Y es algo muy interesante porque me refiero a la historia global, no solamente la historia del pasado, que es a lo que tradicionalmente se llama historia, sino la historia del futuro, porque en la Biblia hay historia del futuro. La Biblia nos cuenta también, nos cuenta lo que va a pasar. Así es que nos revela las consecuencias del mal. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Y mire cómo el Señor, el salmista no dice, hollarás o vas a hollar, o sea, pisotear significa hollaste, significa pisoteaste. No, no está diciendo un día lo vas a hacer, dice hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, está hablando en pasado, porque está anunciando lo que va a pasar como el libro de Isaías. Isaías describe a Jesús varios siglos antes de que naciera Jesús entre nosotros. Isaías escribe su libro y nos describe a Jesús como oveja fue llevado al matadero y no dice como oveja será llevada al matadero, dice como oveja fue llevada al matadero. Habla del futuro como en pasado porque hay plena seguridad de que sucederá. Y lo mismo pasa con este salmo. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Una vez más, nos está revelando las consecuencias del mal, nos está revelando lo que va a pasar en el final de los tiempos. Paráfrasis. Los que se desvían de tus enseñanzas han sido pisoteados por la vida porque no les han funcionado sus valores y sus estrategias. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Me gusta decirlo así. Los que se desvían de tus enseñanzas y estatutos, Señor, ya los pisoteó la vida porque no les ha funcionado sus valores y estrategias, por supuesto, valores y estrategias malignos, perversos. Hermanos míos, dejemos que la palabra nos revele las consecuencias del mal. ¿Para qué? El siguiente punto nos lo dice. La palabra nos cuenta el final de la historia. Nos cuenta el final de la historia. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Si alguien pregunta, ¿cuál es el destino final de la raza humana? Muy simple. Es un destino de dos opciones. Infierno o cielo. Condenación eterna o vida eterna. Ese es el destino final de la raza humana. Así, y la palabra nos cuenta el final de la historia. Ahora, yo sé que este salmista es rudo al hablar, como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Cuando nos está fundiendo un metal, se crea una capa que no es parte del metal, es otro, o es tal vez otro tipo de metal, o es tierra, o es otra sustancia, se quita para purificar el metal, y esa es la escoria. Eso es lo que no es parte del metal, lo que no sirve, lo que no es útil, y se quita. Y bueno, es una forma muy ruda de hablar del salmista, pero fue inspirado por Dios. ¿Qué vamos a hacer? Debemos estudiar esta palabra como quiera. Insisto, es metáfora, es poesía que nos ayuda a entender que andar en el mal es terminar mal. Por lo tanto, dice el salmista, yo amo tus testimonios. Paráfrasis. Sé que los malos del mundo han fracasado en todo. Yo por eso he aprendido en cabeza ajena y trato de vivir tus enseñanzas, Señor. Yo he escogido vivir tus enseñanzas. Por eso digo entonces, la palabra nos protege, es una protección como el arca de Noé, nos protege de la inmoralidad, de la depravación del mundo, al contarnos el final de la historia. Además, 120, versículo 120 del Salmo 119, nos influye, la palabra nos influye integralmente. No solo una parte de nuestra vida, no solo el conocimiento, no solo la memorización, porque sabemos texto de memoria, nos influye integralmente. Mire cómo dice el salmista, mire hasta dónde llega el salmista. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Y aquí entiéndase este miedo, tengo temor reverente, tengo respeto profundo. Paráfrasis. Señor, tú impactas mi vida, me sorprendes por tus hechos y tu grandeza me deja boquiabierto. Temo fallarte, quiero hacer tu voluntad. Es lo que está diciendo el salmista aquí. Pero me encanta que dice, mi carne se estremeció. O sea, la palabra de Dios influye en nuestro cerebro, en nuestros sentimientos, emociones, nuestra forma de ser, de actuar y nuestro cuerpo mismo. Nos simbra la palabra del Señor cuando la leemos.
Repito mi paráfrasis: Señor, tú impactas mi vida, me sorprendes por tus hechos y tu grandeza me deja boquiabierto. Temo fallarte. Es decir, tengo temor de Dios, tengo temor reverente, amo al Señor y me impresiona caminar con Él. Ahora bien, hermanos, para terminar, porque hemos leído ya los 8 versículos que comienzan con la letra Samej del calendario hebreo. El problema más grave de la humanidad en nuestros días no es la inmoralidad. El problema más grave es un problema grave, la inmoralidad. Pero el problema más grave no es la inmoralidad, sino la amoralidad. La inmoralidad es ir en contra de las reglas morales. Hay reglas morales y es ir en contra de ellas. Eso es inmoralidad o eso es inmoral. Pero el día de hoy hay una tendencia a la amoralidad, en este sentido de no tener reglas morales, despreciar las reglas morales o simplemente no considerarlas o considerarlas anticuadas. Y hay gente inmoral que actúa en contra de las reglas morales, pero hay gente que dice, ¿cuáles reglas? A mí no me importa eso, yo puedo hacer lo que quiera, porque cada quien tiene derecho. Si a ti te gusta, hazlo, es tu voluntad. Si a ti te agrada, si te hace feliz, hazlo. ¿Qué importa lo que digan los demás? No me importa lo que dicen los demás. Muchas personas dicen eso, hasta cristianos dicen eso. No me importa lo que dicen los demás. Pues la palabra dice que sí debería importarnos lo que dicen los demás. Es un principio moral cristiano. Es un principio moral. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no seré piedra de tropiezo a nadie. Si a alguien le es ocasión de caer que coma carne, no comeré delante de él para no hacerlo tropezar, porque es mi hermano y lo considero. Hay gente que piensa que no me importa lo que piensen los demás, pues debería importarnos. Por supuesto que hay un límite para eso, no hay gente chismosa que se han metido, todo por supuesto, pero es esa desfachatez de decir así en forma absoluta, no me importa nada. No, señor, en nuestros días todo está bien. Se trata de erradicar el concepto pecado del diccionario y se condena y se acusa de intolerantes y de radicales a quienes decimos que existe bien y mal, que existen principios y valores que debemos seguir. Nos acusan de intolerantes. Esto es tan absurdo, ¿sabe? Es tan absurdo esta idea de la amoralidad. Es tan absurdo como decir que no hay reglas para manejar un coche. O sea, no hay reglas. Que cada quien tiene y debe poner sus propias reglas. No, no, tú maneja el coche como quieras. Oigan, quiero aprender a manejar un coche. No, como tú quieras. Hazlo como tú quieras. No dependas de los demás. No le preguntes a nadie. Tú manéjalo como tú quieras. Oiga, los carros funcionan más o menos igual todos. Hay que encender el motor, hay que echarle gasolina al motor, aire a las llantas y se maneja por medio de un volante. La mayoría de los carros son así, más o menos iguales todos. No puede venir alguien y decir que le va a poner agua al tanque de gasolina, que en lugar de aire le va a echar arena a las llantas y que piensa manejarlo con el retrovisor, o sea, para atrás. No, los carros se manejan de una manera y no hay otra manera de hacerlo, porque hay reglas, así la vida, hay reglas, hay principios, hay valores. Insisto, también en la vida misma, también la vida es la misma para todos. Podemos llamarnos diferentes los unos y los otros, ser distintos en rasgos físicos, temperamento, educación, gustos y capacidades, pero todos comemos, bebemos agua, crecemos, aprendemos, nos relacionamos con otros, etcétera. Si alguien trata de vivir fuera de estas necesidades de la vida, si alguien dice, no, yo no voy a comer, yo no voy a tomar agua, yo no me voy a bañar nunca, aunque la regla diga que hay que bañarse, no, yo no me voy a bañar nunca, pues vas a tener muchos problemas porque estás muy fuera de lo que es lo correcto. Pero insisto, sería terrible tratar de vivir fuera de esas necesidades y de esas capacidades. Sencillamente se enfermaría alguien severamente y tal vez hasta muera. Por todo ello, hay reglas y principios para vivir en sociedad, lo creamos o no, lo conozcamos o no, seamos conscientes de ello o no. Por eso el problema hoy no es, sí es grave el problema de la inmoralidad, pero el problema de la amoralidad es más grave. La Biblia nos enseña principios y valores para vivir y por medio de ellos nos protege de la corrupción de la sociedad y nos ayuda a cumplir nuestros proyectos de vida. Por eso digo que la Biblia es como un arca de Noé que nos protege. Y hemos dicho 8 cosas que hace nosotros. Puede repasarlo usted si quiere volviendo a escuchar el sermón. Vivir fuera de esos principios y valores que nos enseña la palabra es caminar hacia la infelicidad, es caminar hacia la insatisfacción y es caminar hacia la muerte. ¿Se acuerdan ustedes, para terminar, se acuerdan ustedes, he contado esta historia antes, de 2 hombres que discutían?
referente a los asuntos de la educación, de enseñar valores y principios espirituales a los hijos. El cristiano le decía al otro que era ateo, debemos poner límites a nuestros hijos, debemos enseñarles valores y principios, reglas de convivencia. El otro decía, de ninguna manera, hay que dejarlos libres, no hay que coartar la conciencia no hay que limitar sus habilidades, gustos y capacidades de nuestros hijos. Y ninguno cedía a lo que el otro argumentaba. De pronto pasaron por un terreno baldío, lleno de basura, tierra, papeles, llantas viejas, leña, hierbas secas, había en ese terreno baldío. El ateo dijo, pero qué terrible espectáculo de suciedad es este. Un pedazo de tierra inutilizado, qué triste. El dueño debería limpiarlo y sembrar en él algunas buenas semillas para cosechar flores o algunas hortalizas. Y el cristiano le dijo, no, tal vez el dueño no quiere coartar la conciencia del terreno y tal vez quiere dejarlo en libertad sin estorbar sus gustos y capacidades, ¿no crees? Por supuesto que le dejó callado con esa metáfora. La vida de los seres humanos es un terreno fértil y deberíamos sembrar principios y valores. Cuidado con la amoralidad. Cuidado, hermanos, cuidado, jóvenes, con la idea de que no me importa lo que digan otros. Cuidado con que eso era pecado antes, ya no lo es. Cuidado con si todos lo hacen, ha de ser bueno porque todos lo hacen. La inmoralidad es terrible, pero la amoralidad es corrupción completa. Es llegar a esa etapa de la depravación humana tan terrible de la que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, en donde va diciendo cómo la humanidad va corrompiéndose cada vez más y cada vez más, hasta que dice, y no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Cuando como padres, cuando como padres, en lugar de exhortar a nuestros hijos, nos complacemos con lo que hacen cuando está mal, hemos llegado al colmo de la depravación humana. Cuando como sociedad es decir, somos complacientes con el mal, somos complacientes con el pecado. Hemos llegado al colmo, a la cumbre o al pozo, como le queramos decir, si es para arriba, para abajo, de la depravación. No permitamos eso. La palabra de Dios debe mantenernos dentro de la protección del arca, en la santidad de Dios. Y no significa, no podemos ser perfectos, ni usted y yo somos perfectos, pero nunca digamos que el mal está bien. Nunca digamos que el mal está bien. Nunca, nunca demos el brazo a torcer de la moral cristiana. Señalemos el pecado, cuando lo hayamos cometido nosotros o cuando lo haya cometido cualquiera. La Biblia nos protege como el arca de Noé, porque nos enseña principios y valores para vivir de verdad. Aceptemos libremente las enseñanzas de la Biblia y seremos libres de la corrupción que hay en el mundo. Este Salmo 119, desde el versículo 113 hasta el versículo, ahí déjenme, lo veo aquí, hasta el versículo 120, nos presenta estas enseñanzas hermosas de la Biblia protegiéndonos de la inmoralidad que hay en el mundo. Oremos, Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por la protección que significa para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivirla, por supuesto, estudiarla, leerla, hacerla parte de nuestra vida, pero vivirla también, Señor, y mantenernos en tu camino. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Amén.